1913, Carl Jung pasó por una profunda crisis personal que lo llevó a cuestionar todo lo que sabía sobre sí mismo y sobre la mente humana. Durante ese periodo, descubrió algo impactante. La mayoría de las personas no son arrastradas por lo que sucede a su alrededor, sino por sus propios conflictos internos que aún no han enfrentado. Desde entonces, Jung dedicó su vida a enseñar cómo liberarse de esta prisión invisible. Ahora le pregunto, ¿realmente tiene control sobre sus emociones o sigue siendo fácilmente afectado por lo que dicen y hacen los demás? El encuentro con la sombra, desvelando los mecanismos de proyección psíquica. Carl Jung, uno de los pilares de la psicología profunda, nos invita a un viaje introspectivo rumbo al autoconocimiento, un proceso esencial para alcanzar la serenidad interior y liberarnos de la influencia paralizante de las expectativas externas. En el centro de este viaje reside el concepto de la sombra, un arquetipo que personifica los aspectos oscuros y reprimidos de nuestra psique. La sombra, lejos de ser un mero receptáculo de características negativas, es una fuerza dinámica y poderosa que ejerce una influencia sutil, pero constante, en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Jung nos enseña que la sombra está compuesta por rasgos de personalidad que consideramos inaceptables, ya sea por juicios morales, presiones sociales o traumas emocionales. Esos rasgos, desterrados de la conciencia, no desaparecen. Por el contrario, permanecen activos en el inconsciente, buscando constantemente una forma de expresión. La proyección es uno de los principales mecanismos de defensa utilizados por la psique para lidiar con la sombra. A través de la proyección, atribuimos a otras personas características que en realidad pertenecen a nosotros mismos, pero que no conseguimos reconocer o aceptar. Al proyectar nuestra sombra en los otros, creamos una distorsión de la realidad, viendo en los otros aquello que tememos u odiamos en nosotros mismos. Esa proyección puede manifestarse de diversas formas, a través de juicios severos, críticas constantes, sentimientos de rabia o aversión inexplicables. Jung nos advierte que la proyección es una de las principales causas de conflictos interpersonales y de sufrimiento emocional. Al proyectar nuestra sombra en los otros, creamos una barrera entre nosotros y la realidad, impidiéndonos ver a las personas como ellas realmente son y relacionarnos con ellas de forma auténtica y compasiva. El proceso de integración de la sombra es fundamental para alcanzar la individuación, el objetivo central de la psicología junguiana. La individuación es el proceso de volverse un individuo completo e integrado a través de la reconciliación, consciente con todos los aspectos de nuestra psique, incluyendo la sombra. La integración de la sombra no significa eliminar o destruir los aspectos negativos de nuestra personalidad, sino reconocerlos, comprenderlos e integrarlos de forma consciente en nuestra vida. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más auténticos, más compasivos y más capaces de lidiar con los desafíos de la vida de forma equilibrada y constructiva. Jung nos enseña que la sombra, a pesar de contener aspectos negativos, también posee un potencial creativo y transformador. Al reconocer e integrar nuestra sombra, podemos acceder a una fuente de energía psíquica poderosa que puede impulsarnos en dirección al crecimiento personal y a la realización de nuestros objetivos. La dinámica de los arquetipos. Comprendiendo las fuerzas inconscientes que nos moldean. Los arquetipos, en la psicología junguiana, son patrones universales de pensamiento, sentimiento y comportamiento que residen en el inconsciente colectivo, una especie de reservorio psíquico compartido por toda la humanidad. Esos patrones arquetípicos se manifiestan en nuestros sueños, mitos, cuentos de hadas y símbolos religiosos, influenciando profundamente nuestra percepción de la realidad y nuestras interacciones con el mundo. Jung identificó diversos arquetipos, cada uno con sus características y funciones específicas. El arquetipo de la madre, por ejemplo, representa la nutrición, la protección, la fertilidad y el instinto maternal. El arquetipo del padre representa la autoridad,
el orden, la ley y la protección paternal. El arquetipo del niño representa la inocencia, la esperanza, la espontaneidad y el potencial de crecimiento. El arquetipo del héroe representa el coraje, la determinación, la superación de obstáculos y la búsqueda por un propósito. El arquetipo del sabio representa la sabiduría, la intuición, la comprensión y la búsqueda por la verdad. La dinámica de los arquetipos es compleja y multifacética. Los arquetipos no son entidades fijas e inmutables, sino fuerzas dinámicas que interactúan entre sí, influenciando nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de forma sutil, pero constante. La forma como cada arquetipo se manifiesta en nuestra vida depende de diversos factores como nuestra historia personal, nuestra cultura y nuestras experiencias de vida. Jung nos enseña que la comprensión de los arquetipos es fundamental para el autoconocimiento y para la individuación. Al reconocer los arquetipos que están activos en nuestra psique, podemos comprender mejor nuestros patrones de pensamiento, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos, y así liberarnos de la influencia inconsciente de esas fuerzas arquetípicas. La individuación, en la perspectiva junguiana, es el proceso de integrar conscientemente los arquetipos en nuestra vida, reconociendo sus cualidades y sus desafíos y utilizándolos de forma constructiva para el crecimiento personal y para la realización de nuestros objetivos. Al integrar los arquetipos, nos volvemos más auténticos, más completos y más capaces de vivir una vida significativa y satisfactoria. Jung nos advierte que la identificación excesiva con un determinado arquetipo puede llevar a desequilibrios psíquicos y a comportamientos disfuncionales. Es importante reconocer la influencia de los arquetipos en nuestra vida, pero sin dejarnos dominar por ellos. Debemos buscar un equilibrio entre los diferentes arquetipos, integrándolos de forma consciente y utilizándolos de forma constructiva para el crecimiento personal y para la realización de nuestros objetivos. El proceso de individuación. Rumbo a la totalidad psíquica y a la autenticidad existencial. El proceso de individuación, en la psicología junguiana, es el viaje de volverse un individuo completo e integrado a través de la reconciliación consciente con todos los aspectos de nuestra psique, incluyendo la sombra, los arquetipos y el self. La individuación no es un objetivo a ser alcanzado, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y autotransformación que dura toda la vida. Jung nos enseña que la individuación es un proceso doloroso y desafiante, que exige coraje, honestidad y perseverancia. Es preciso confrontar nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras creencias limitantes, y estar dispuesto a abandonar las ilusiones y las fantasías que nos impiden ver la realidad como ella realmente es. El proceso de individuación involucra diversas etapas, cada una con sus desafíos y oportunidades específicas. La primera etapa es el encuentro con la sombra, el reconocimiento y la integración de los aspectos oscuros y reprimidos de nuestra personalidad. La segunda etapa es la concientización de los arquetipos, la comprensión de las fuerzas inconscientes que nos moldean e influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. La tercera etapa es la integración del animus y de la ánima, las representaciones arquetípicas de lo masculino y lo femenino en nuestra psique. La cuarta etapa es la realización del self, el centro de la totalidad psíquica, el punto de equilibrio e integración de todos los aspectos de nuestra personalidad. La individuación no es un proceso solitario, sino un proceso relacional que se desarrolla en interacción con el mundo y con las otras personas. Jung nos enseña que la relación con los otros es un espejo que refleja nuestros propios aspectos inconscientes, ayudándonos a reconocer e integrar nuestra sombra y nuestros arquetipos. El proceso de individuación no es un proceso egoísta o narcisista, sino un proceso altruista que beneficia no solo al individuo, sino también a la sociedad como un todo. Al volvernos más auténticos, más completos y más integrados, nos volvemos más capaces de amar, de compartir y de contribuir para el bienestar de los otros.
Jung nos advierte que la individuación no es un proceso fácil o rápido, sino un proceso que exige tiempo, paciencia y dedicación. Es preciso estar dispuesto a invertir en sí mismo, a buscar ayuda profesional cuando sea necesario y a perseverar delante de los desafíos y de las dificultades. La individuación es el viaje de volverse quien usted realmente es, de expresar su potencial único y de vivir una vida auténtica y significativa. Es el viaje de encontrar su lugar en el mundo y de contribuir para el bienestar de la humanidad. El poder de la resiliencia psíquica. Transformando traumas en oportunidades de crecimiento. La resiliencia psíquica es la capacidad de superar los traumas, las adversidades y los desafíos de la vida, transformando las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento personal y de fortalecimiento interior. Jung nos enseña que los traumas y las adversidades son inevitables en la vida humana, pero que la forma como lidiamos con esas experiencias determina nuestro destino y nuestra capacidad de alcanzar la felicidad y la realización personal. La resiliencia psíquica no es una característica innata, sino una habilidad que puede ser desarrollada y fortalecida a lo largo del tiempo a través de la práctica de diversas estrategias y técnicas. Una de las principales estrategias para desarrollar la resiliencia psíquica es el autoconocimiento, la capacidad de conocer sus propios puntos fuertes, sus puntos débiles, sus valores y sus creencias, y de utilizar ese conocimiento para tomar decisiones más conscientes y para lidiar con los desafíos de la vida de forma más eficaz. Otra estrategia importante es el desarrollo de habilidades de afrontamiento, la capacidad de lidiar con el estrés, la ansiedad, la rabia y otras emociones negativas de forma saludable y constructiva. Existen diversas técnicas de afrontamiento que pueden ser utilizadas, como la meditación, el mindfulness, la práctica de ejercicios físicos, el contacto con la naturaleza y el desarrollo de relaciones sociales saludables. La resiliencia psíquica también involucra la capacidad de encontrar significado y propósito en las experiencias negativas, de aprender con los errores y de transformar los traumas en oportunidades de crecimiento personal. Jung nos enseña que los traumas pueden ser vistos como una oportunidad para la individuación, para el desarrollo de una mayor conciencia de sí mismo y para el descubrimiento de un nuevo propósito de vida. La resiliencia psíquica no significa negar o reprimir las emociones negativas, sino reconocerlas, aceptarlas y procesarlas de forma saludable y constructiva. Es importante permitirse sentir el dolor, la tristeza, la rabia y otras emociones negativas, pero sin dejarse dominar por ellas. Jung nos advierte que la represión de las emociones puede llevar a problemas de salud mental y física, como la ansiedad, la depresión, las enfermedades autoinmunes y el cáncer. La resiliencia psíquica es un proceso continuo de autodescubrimiento y autotransformación que dura toda la vida. Es preciso estar dispuesto a invertir en sí mismo, a buscar ayuda profesional cuando sea necesario y a perseverar delante de los desafíos y de las dificultades. La resiliencia psíquica es la llave para superar los traumas, las adversidades y los desafíos de la vida, transformando las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento personal y de fortalecimiento interior. El arte de la neutralidad emocional. Observando las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. La neutralidad emocional, en la perspectiva junguiana, no se refiere a la ausencia de emociones, sino a la capacidad de observar las emociones sin dejarse dominar por ellas, de mantener una cierta distancia psíquica en relación a los estados emocionales, de forma a poder analizarlos de forma objetiva y constructiva. Jung nos enseña que las emociones son una parte importante de la experiencia humana, pero que la identificación excesiva con las emociones puede llevar a comportamientos impulsivos, a decisiones irracionales y a problemas de relacionamiento. El arte de la neutralidad emocional involucra la capacidad de reconocer las emociones que surgen en nuestra mente y en nuestro cuerpo, de darles un nombre, de aceptarlas sin juzgamiento y de observarlas sin dejarse arrastrar por ellas.
Es preciso desarrollar la capacidad de distanciarse de las emociones, de verlas como fenómenos pasajeros que surgen y desaparecen en nuestra conciencia sin identificarse con ellas. La práctica de la meditación y del mindfulness puede ser muy útil para desarrollar el arte de la neutralidad emocional. A través de la meditación y del mindfulness, aprendemos a observar nuestros pensamientos y nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellos, a mantener una cierta distancia psíquica en relación a los estados mentales y emocionales, de forma a poder analizarlos de forma objetiva y constructiva. La neutralidad emocional no significa reprimir o negar las emociones, sino reconocerlas, aceptarlas y procesarlas de forma saludable y constructiva. Es importante permitirse sentir el dolor, la tristeza, la rabia y otras emociones negativas, pero sin dejarse dominar por ellas. Jung nos advierte que la represión de las emociones puede llevar a problemas de salud mental y física, como la ansiedad, la depresión, las enfermedades autoinmunes y el cáncer. El arte de la neutralidad emocional involucra la capacidad de regular las emociones, de modular la intensidad de los estados emocionales, de forma a evitar explosiones emocionales y comportamientos impulsivos. Es preciso aprender a expresar las emociones de forma asertiva y constructiva, sin agredir a los otros y sin dejarse ser agredido. Jung nos enseña que el arte de la neutralidad emocional es fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las emociones de los otros, de forma a establecer relaciones saludables y constructivas. El diálogo interior, cultivando la autocompasión y la aceptación incondicional. Diálogo interior, en la perspectiva junguiana, es el proceso de establecer una comunicación consciente e intencional con las diferentes partes de nuestra psique, de forma a promover la autocomprensión, la autocompasión y la aceptación incondicional de sí mismo. Jung nos enseña que la psique humana está compuesta por diversas partes, cada una con su propia voz, sus propios sentimientos y sus propias necesidades. Algunas de esas partes son conscientes y accesibles a nuestra mente racional, mientras que otras son inconscientes y actúan de forma sutil, influenciando nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin que tengamos conciencia de eso. El diálogo interior involucra la capacidad de reconocer y acoger todas las partes de nuestra psique, incluyendo las partes que consideramos negativas, feas o indeseables. Es preciso estar dispuesto a oír la voz de la sombra, la voz del animus y de la ánima, la voz de los arquetipos y la voz del self, sin juzgamiento y sin crítica. La autocompasión es una parte fundamental del diálogo interior. Es preciso aprender a tratarse a sí mismo con la misma gentileza, comprensión y compasión que trataríamos a un amigo querido que estuviese sufriendo. Es preciso perdonar sus propios errores, aceptar sus propias imperfecciones y reconocer su propio valor, independientemente de sus éxitos o fracasos. La aceptación incondicional es otra parte importante del diálogo interior. Es preciso aprender a amarse a sí mismo incondicionalmente, sin imponer condiciones o expectativas irreales. Es preciso aceptarse a sí mismo como usted es, con todas sus cualidades y defectos, con todos sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Jung nos enseña que el diálogo interior es fundamental para el proceso de individuación, para el desarrollo de una mayor conciencia de sí mismo y para la integración de todas las partes de su psique. A través del diálogo interior aprendemos a conocernos mejor, a amarnos más y a vivir una vida más auténtica y significativa. La práctica de la escritura terapéutica, de la meditación y del mindfulness puede ser muy útil para facilitar el diálogo interior. A través de la escritura terapéutica, podemos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de forma libre y espontánea, sin censura y sin juzgamiento. A través de la meditación y del mindfulness, podemos aquietar la mente, observar nuestros pensamientos y nuestras emociones, sin dejarnos llevar por ellos y cultivar la autocompasión y la aceptación incondicional.
La búsqueda por el sentido de la vida, trascendiendo el ego y conectándose con algo. Mayor. La búsqueda por el sentido de la vida es un viaje universal que acompaña a la humanidad desde los primordios de la civilización. Jung nos enseña que la falta de sentido en la vida es una de las principales causas de sufrimiento psíquico, de ansiedad, de depresión y de vacío existencial. La búsqueda por el sentido de la vida involucra la trascendencia del ego, la superación del individualismo y la conexión con algo mayor que sí mismo. Jung nos enseña que el ego es apenas una pequeña parte de nuestra psique, que existe un inconsciente colectivo que nos conecta con toda la humanidad y con el universo. La trascendencia del ego involucra la capacidad de identificarse con algo mayor que sí mismo, de sentirse parte de un todo mayor y de contribuir para el bienestar de la humanidad. La conexión con algo mayor puede ser encontrada a través de la religión, de la espiritualidad, del arte, de la ciencia, de la naturaleza, del amor, del servicio a los otros y de otras actividades que nos inspiran y nos motivan. Jung nos advierte que la búsqueda por el sentido de la vida no es una búsqueda por respuestas fáciles o por soluciones mágicas, sino un viaje de autodescubrimiento y de autotransformación que dura toda la vida. Es preciso estar dispuesto a cuestionar sus propios valores, sus propias creencias y sus propios propósitos, y a abrirse para nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. La búsqueda por el sentido de la vida involucra la aceptación de la muerte, la comprensión de que la vida es finita y que debemos aprovechar cada momento como si fuese el último. Y nadie puede afectarlo cuando usted se conoce de verdad. Cuanto más usted integra su sombra, menos control los otros tienen sobre usted. La verdadera libertad comienza dentro de usted. Si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que expanda tu mente y espíritu. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos? Tu opinión es crucial para que sigamos creciendo juntos en este viaje. Hasta la próxima.